7 días. La actualidad semanal con perspectiva evangélica. Hola amigos, les saluda Pedro Tarquis y les damos una cálida bienvenida a este programa de análisis de la actualidad. En este caso va a ser una entrevista de un análisis de un análisis. Pero bueno, no nos adelantamos y le damos antes que nada una calurosa bienvenida también a Daniel Ofcan, el director de Protestante Digital. Muy bienvenido, Daniel. Gracias, Pedro. Y a nuestro entrevistado, Jaime o Jim Memory, que nos saluda desde el Reino Unido. Muy bienvenido también. Efectivamente, saludos también a ambos. Bueno, no nos separa el Brexit, estamos en Eso conexión. No. Muy bien. Como decía, el motivo de esta entrevista es un muy interesante trabajo que has hecho, en el que has analizado en un documento amplio toda una perspectiva de lo que es la misión, la Iglesia, la Europa actual desde un punto de vista espiritual. ¿Qué es lo que te ha llevado a hacer este análisis tan a fondo? Bueno, es una invitación muy agradable que me hacéis para explicar un poco el contenido, pero también el porqué de lo que es ese informe. Mi esposa y yo llevamos 30 años dedicados a las misiones en Europa y sobre todo en España. Fuimos a España en el año 94 y allí nos plantamos en los pueblos de Córdoba, colaborando con la Misión Cristiana Europea en la plantación de iglesias y también con la Fraternidad de Pastores, colaborando con muchas iglesias en el trabajo a nivel provincial. Entonces, tenía estos años hasta el 2008, en cierto sentido, profundizando y practicando mi misión a nivel local. Luego, desde el 2008 hasta el presente, más bien me he dedicado a ámbitos más europeos. Pero fue mi preparación misionera antes de ir a España, cuando enfatizaron la importancia de entender el contexto. Aprendimos de antropología cultural, que cuando y vas a África o Asia, estos sitios, hay que estudiar el contexto, la cultura, cómo es que la cultura funciona. Pero en Europa no pensamos que sea necesario, porque todos entendemos lo que es Europa, ¿no? Y resulta que no lo entendemos, ni lo pensamos muy a fondo. Y viene sabido esa famosa cita de Karl Barth, ¿no? Que hay que predicar con la Biblia en una mano y el periódico en la otra. Pero, y lo digo con cierto cuidado, el periodismo no siempre es fiable. Y muchas veces se escribe desde una perspectiva muy particular. Cuando se trata de Europa, no se ve igual desde una perspectiva que otra. Habéis mencionado el Brexit, se ve diferente desde aquí en Reino Unido como desde España, ni mucho menos Europa del Este. Entonces, el informe lo que intenta hacer es reunir no solamente mis impresiones y en realidad, aunque me ha costado ciertos 6 meses trabajarlo, es el resultado de 10 años de reflexión, pero no solamente reflexiones mías, sino de 30 asesores que me ayudaron a escribir el trabajo. Estoy muy agradecido a ellos porque ellos me han también abierto los ojos a ciertas perspectivas que desconocía para poder describir la realidad europea desde estas distintas perspectivas. Jaime, la verdad es que el informe, bueno, vamos a decir que es un informe que está disponible gratuitamente y se puede acceder en PDF a él desde la página web de Lausana. Y realmente ya se publicó una primera versión en inglés, creo que tengo entendido que fue en junio cuando se publicó. Entonces, durante estos meses ya ha habido pues respuestas, imagino, ya ha habido gente que ha podido reaccionar. ¿Cuál está siendo la reacción? ¿Cómo está siendo esa respuesta que estás encontrando ante la publicación de este informe? Sí, pues sí, la versión inglesa salió a finales de julio y la respuesta ha sido fantástica. Estoy muy contento con cómo se ha recibido. He tenido ya muchas oportunidades de presentar el informe al grupo de movimiento de Lausana en Alemania,
una reunión de plataformas nacionales de plantación de iglesias a nivel europeo. Y la semana que viene será la base de mi ponencia en el encuentro Lausana Europa, que se celebra en 7 días. Me hace mucha ilusión, sin embargo, que la primera traducción sea al castellano. Ya mismo sale la versión francesa, la alemana y dentro de poco, espero en enero, la portuguesa. Pero nos dimos cuenta muy pronto que hacía falta una herramienta adicional para facilitar su digestión. Entonces desarrollamos una guía de discusión que acompaña el informe para grupos de líderes de una iglesia, de una organización, que así pueden trabajar los temas y aplicarlo a su contexto específico. Entonces, no solamente es el informe, es también el documento que lo acompaña. Ambos, como dices, están disponibles en castellano y sin coste. No me voy a hacer rico, pero sí feliz, espero, que pueda influir algo en el pensamiento y en el bien del reino de Dios en España y más allá. Uno de los aspectos que tocas es la valoración de la vitalidad de las iglesias, analizándolas desde el punto de vista del crecimiento del número de fieles que hay en cada país. ¿Tú consideras que este parámetro es suficiente para estudiar cómo está el Evangelio implantándose en cada nación? No. Yo estudié química. Mi licenciatura es química y antes de estudiar teología hice esta preparación. Entonces, cuando empecé mi ministerio, tenía mucho interés en las medidas cuantitativas del crecimiento que podía haber. Pero las cifras solo describen lo que se puede medir. Muchas cosas no se pueden medir. Y por lo menos con cifras sencillas. Y en el mejor de los casos, las cifras nunca dicen el por qué, ni mucho menos lo que va a pasar mañana. Entonces, como manera de prever lo que va a ocurrir, son relativamente poco fiables. Cuando el sujeto es la iglesia, la única cifra que importa, digo yo, es uno. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Efesios 4:4-6. Lo digo porque el Espíritu de Dios no es sujeto a nuestro control. Como dice también en Juan 3, el viento sopla donde quiere. Es imprevisible, no es sujeto a análisis ni obedece nuestras estrategias misionales. Si medimos, tiene que ser con esta óptica. Mirar para ver lo que Dios está haciendo, pero siendo humildes en nuestras afirmaciones al respecto. Y intento ser humilde en el informe, ni mucho menos es la última palabra sobre Europa. Hay que incluir las voces de todos los sitios realmente para poder hablar con autoridad sobre estos temas. La verdad es que una de las cosas que vemos en el informe es un análisis, como dices tú, humilde, pero un análisis que de manera, yo diría escueta, porque son temas muy grandes los que se intenta abarcar, pero sí que intenta un poco dar perspectiva sobre varios problemas, varias tendencias que hay también en el continente, que pueden ser importantes para el campo de la misión, para la Iglesia. Entonces, hablas de asuntos como política, retos sociales, medio ambiente, economía, en fin, muchos temas que yo te preguntaría si crees que a veces estos son aspectos que pueden ser pasados por alto por las misiones, o incluso por las iglesias locales en su manera de querer vivir la fe y transmitir el Evangelio, si estos aspectos a veces pueden quedar aparte. Sí. Mira, soy evangélico. Para mí, la predicación del Evangelio es esencial. Pero si pasamos por alto estas cosas, estamos predicando al vacío, sinceramente. Hay un contexto y el contexto influye en cómo se entienden nuestras palabras.
El informe trata del contexto europeo, pero como digo yo también en el informe, nadie vive en Europa. Vivimos en un contexto concreto, un barrio, una ciudad, que tendrá sus semejanzas con otras ciudades cercanas, pero también sus diferencias. Dicen, ¿verdad?, que España es un reino de taifas, que no tengo que deciros que Cataluña es distinto de Andalucía o un pueblo andaluz de otro pueblo andaluz. La diferencia es un mundo. Y si no entendemos el contexto local, pues podemos predicar un mensaje que llegue a nadie más que los que tenemos delante realmente, los que ya nos entienden. Pero más que respuestas definitivas sobre la política, la economía, etc., lo que el informe hace es resaltar tendencias generales como una invitación a reflexionar si esto también está pasando en tu ciudad, en tu sitio, y qué relevancia puede tener para la misión en este sitio concreto. Es decir, pensar en lo que son los desafíos, pero también las oportunidades misionales que pueda haber por las circunstancias concretas de tu sitio, pero vistas desde las ópticas que dice el informe. Es decir, en el informe hablamos de política, economía, el tema social, tema medioambiental y tecnológica. Y si lo pensamos como si fueran lentes para ver la realidad a través de estas lentes y luego pensar, como ya acabo de decir, qué es el desafío, pero también la oportunidad que pueda haber, vamos a decir, del contexto político de mi pueblo. Es muy específico, como digo, no es Europa entera, pero ahora teniendo un poco esa óptica, cómo nos puede entender, ayudar a entender nuestra realidad y predicar consecuentemente. Has mencionado ahora mismo el tema político, y que es una parte muy importante del marco cultural, el contexto donde el creyente y la Iglesia se mueven. Y en tu estudio abordas algo muy interesante, que es que en esta Europa secular, laicista, poscristiana, que un poco se desliga de esas raíces culturales que dio origen a lo que son los países de la Europa actual, los partidos nacionalistas están un poco en su discurso integrando como las raíces cristianas, ¿no?, como algo importante. ¿Qué ventajas, peligros ves de acercarse o no a este discurso de estos partidos nacionalistas? Sí, es una buena pregunta. Perdóname si la metáfora es inadecuada para los tiempos en los cuales vivimos, pero el nacionalismo es un tipo de virus realmente. Surgió por primera vez en Europa hace 3 siglos, más o menos, y cada cierto tiempo, como los virus, se rebrota. La generación que se acuerda de la Guerra Civil o la Segunda Guerra Mundial, pues ya se nos va. Y el nacionalismo está rebrotando por todo el continente. Tiene un peligro en particular para los creyentes, porque los nacionalistas muchas veces, en particular los que son de tinte populista, se presentan muchas veces como defensores de los valores y tradiciones cristianas. Dicen que están defendiendo el país de los valores liberales, del Islam, etcétera, etcétera. La idea de la nación es muy poderosa porque conlleva un sentido de identidad, nos sitúa y ayúdanos a decir quiénes somos. Eso no es malo en sí, pero el problema es el discurso que forja esa identidad, que a base de identificar un nosotros imaginario que se enfrenta a un ellos también imaginario. Pero el Evangelio no entiende de esto, porque nuestra identidad principal está en Cristo, no en nuestra nacionalidad. Es más, la Iglesia es llamada a ser una comunidad para nosotros y ellos, porque en Cristo no hay ni judío, ni griego, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un tema que también hay que predicar ese tema desde el púlpito, ¿no? Y tener cuidado con los que intentan forjar la identidad y ganar votos a base de este tipo de discurso que divide entre los que
se dicen que somos nosotros contra ellos. De hecho, la forma más eficaz de forjar la identidad es a través siempre de comparaciones negativas con aquello, con ellos. Por eso siempre se dice, ¿no? Es que voy a escoger un ejemplo británico, ¿no? El Brexit. Es que nosotros no somos como los demás europeos. Pero ese mismo discurso ocurre en Cataluña, ocurre en otras partes de Europa, en muchos sitios. Esa constante comparación entre nosotros y ellos. Y por desgracia, también muchos creyentes caen en esa trampa. Pues creo que nos das para pensar bastante con esta reflexión que has hecho. Pero bueno, hablando también de tendencias políticas y sociales, hemos visto un poco esa parte que tiene más que ver con el nacionalismo, pero también hablas en el informe y hablas de cómo hay un reto muy grande en Europa en todo lo que tiene que ver con el género, la sexualidad, en el caso de lo LGTBI, que es una de las tendencias principales del continente. Y me gustaría preguntarte de qué forma la Iglesia puede ser relevante ante las preguntas que surgen en una sociedad que cada vez está dando más espacio a familias diversas, a todo tipo de tendencias sexuales, incluso a una definición del género que ya solo dependa del sentimiento de uno. ¿De qué manera puede la Iglesia responder a este reto? Es una pregunta clave, pero es muy difícil. Ni mucho menos soy un experto en ese tema y, de hecho, cuando estaba preparando el informe fue una cosa que en el proceso de escribirlo decidí que no tenía pensado incluirlo al principio, pero con estudiarlo y hablarlo decidí, mira, es suficientemente importante para también resaltarlo allí, porque creo que lo es. Pero creo que la respuesta a la pregunta tiene que ser, por un lado, enseñar una teología bíblica del cuerpo y de la sexualidad sin tapujos. ¿Cuándo fue la última vez que se predicó sobre el sexo en tu iglesia? No se predica muchas veces sobre estos temas y creo que ese es parte del problema, que no tenemos la valentía de hablar del tema. Y por otro lado, creo que tenemos que recordar la misericordia con que trató Jesús a la mujer pillada en el adulterio. Cualquier persona que está luchando con su sexualidad, con su género, lo que siente, pues intentar mantener esos dos principios. Por un lado, la verdad, por otro, la misericordia hacia la persona. Y no mezclar las cosas, porque yo creo que muchas personas entran en la iglesia esperando juicio sobre estos temas y antes de abrir la boca ya están esperando que lo vamos a juzgar. Y Jesús nos mostró cómo portarnos, creo, ante este tipo de temas, tratándolo con mucho cuidado, pero tampoco ignorando lo que la Biblia dice claramente sobre estos temas y predicándolas. Bueno, gracias. Como dices, es un tema para ahondar y tan complejo que no da espacio en esta entrevista. Otra cuestión que abordas, ahora de máximo interés porque acaba de producirse la cumbre de Glasgow y la COP26, pero que tú escribiste este documento hace ya muchos meses, es el tema medioambiental. ¿Hasta qué punto nos debe involucrar, ¿no? y ser una responsabilidad de los creyentes? Porque hay un debate, algunos dicen que no hay que entrar en esto, que esto es parte de toda una agenda globalista, otros que dicen que sí que es una prioridad. ¿Cómo lo enfocas tú, la crisis medioambiental ante nuestra fe como cristianos? Sí, pues como dices, está súper actual con el COP26 y hay muchos creyentes también, muchos creyentes evangélicos en Glasgow en estos tiempos. También pues intentando pues hacer que su voz se oiga. Creo que por fin muchas naciones están reaccionando a la realidad. En el informe espero en pocas palabras, pero intento
dejar suficientes datos para dejar claro que eso es una realidad. El cambio climático no es un tema de discusión. Ya parece que este año ha caído la moneda y ya no lo discuten tanto, ni siquiera los más radicalmente opuestos hace poco. Y creo que también los hechos anecdóticos de este verano, de las inundaciones tremendas que hubo en muchos sitios del mundo, entre ellos en Europa, ha cerrado la boca de otros. Yo quiero citar una parte del compromiso de Ciudad del Cabo del movimiento Lausana al respecto de este tema. Todavía algunos que tratan este tema, como tú has dicho, Pedro, con desinterés o con sospecha, pero creo que este párrafo lo dice bastante claro. La Biblia declara el propósito redentor de Dios para la creación misma. La misión integral significa discernir, proclamar y vivir la verdad bíblica de que el Evangelio es buenas noticias de parte de Dios a través de la cruz y la resurrección de Jesucristo, para cada persona individualmente y también para la sociedad y también para la creación. Los tres elementos están rotos y sufren por el pecado. Los tres están incluidos en el amor y la misión redentores de Dios. Los tres deben formar parte de la misión integral del pueblo de Dios. A los jóvenes este tema les importa mucho. Es su futuro lo que está en juego. Y si no incluimos este tema, otra vez lo digo, en la predicación habitual de la Iglesia, nuestra predicación, pues puede que perdamos a alguno de nuestros jóvenes sobre este tema. Yo creo que juntamente con el tema de la sexualidad es un tema que hay que incluir en el leccionario habitual de predicaciones. También en el informe abordas aspectos espirituales, por supuesto. Hay un aspecto que vamos a dejarlo de lado porque también merecería un análisis muy largo, que es el tema del Islam, que por supuesto está presente en el informe como un desafío importante, pero vamos a saltar porque si no, no nos va a dar tiempo. Quizá otro día podamos comentarlo, pero sí que hablas, por ejemplo, del secularismo, del avance del secularismo, y venimos mucho tiempo escuchando sobre este tema, ¿no? Y cómo algunos, pues antes hablábamos de los nacionalismos, ¿no? Que están también intentando recuperar la esencia cristiana de Europa y, bueno, todos estos discursos. Y también dices que el secularismo, este crecimiento del secularismo no significa una muerte absoluta de la espiritualidad o de la fe. Entonces la pregunta es si la Iglesia está herida de muerte o realmente hay esperanza para la Iglesia en este entorno tan hostil. Qué buena pregunta. Evidentemente la Iglesia ni mucho menos está herida de muerte. Voy a contaros una pequeña anécdota personal. En el año 91, mi esposa y yo fuimos en nuestro primer viaje misionero. Antes incluso de empezar en el seminario, fuimos a Filipinas. Y fuimos con Hechos 1:8, dando la vuelta en nuestra cabeza, ¿no? Seréis mis testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria, hasta el fin del mundo, ¿no? Y cuando llegamos al fin del mundo, pues encontramos que la Iglesia estaba muy bien. Estaba predicando el Evangelio, plantando iglesias nuevas, sirviendo a los pobres. Había vitalidad y hambre de Dios. Y al regresar a Jerusalén, encontramos que la iglesia estaba a la defensiva en Europa, sufriendo y como acabas de decir, viendo en días malos. Y este fue el momento realmente a nivel personal cuando nuestra trayectoria cambió de ir al Oriente Lejano como misioneros y a ir a Europa. Y finalmente nos juntamos con la MCE, la Misión Cristiana Europea, y ellos nos recomendaron que según nuestra personalidad y capacidades creían que España sería un lugar adecuado.
ese día que llegué no sabía decir ni papa. Entonces no fue por hablar el castellano, fue por simplemente el Dios que nos guió hasta allí. En fin, lo digo porque esta semana se ha publicado un artículo mío en Protestantismo Digital llamado El lenguaje del cristianismo mundial. En el artículo hablo de la investigación histórica del misionólogo Andrew Walls, que falleció este verano. Walls observó que a lo largo de la historia, los lugares que habían sido centros del cristianismo a menudo declinaban y, sin embargo, a través de la misión se creaban nuevos centros en la periferia. Y ahora cito a él. En el momento en el cristianismo en que el cristianismo retrocedía en Europa, las iglesias de África, Asia y América Latina estaban cobrando protagonismo. El movimiento del cristianismo es de expansión en serie, no progresiva. Si hoy en Europa nos encontramos en una frontera de la misión, en la periferia, en cierto sentido, del cristianismo mundial, dado que hay mucho más cristianos en el mundo mayoritario que en Europa, eso debe hacernos ser, por un lado, humildes, pero por otro, muy, muy esperanzados. Porque Dios no ha tirado la toalla en Europa, ni nos ha olvidado, ni ha desentendido de nuestras oraciones. Si estamos en la periferia, debe hacernos esperar las señales del avivamiento que siempre en el cristianismo nace allí, en la periferia. Siguiendo un poco el hilo de esta pregunta, y después de haber pasado por todos esos obstáculos y dificultades que tiene el Evangelio, que es muy periodístico, ¿no? Y teníamos que preguntarte, pero ya entrando en una línea de buenas noticias, que es el Evangelio, ¿qué aspectos positivos ves tú en la Europa actual que estén a favor de lo que es la misión, de lo que es la extensión del reino de Dios en nuestro contexto cultural? Ya. En el informe hablo de tres cosas. La multiplicación del número de iglesias de la diáspora, la multiplicación de plataformas nacionales y movimientos de plantación de iglesias, y también la multiplicación de movimientos juveniles. Y yo haría énfasis en el primero. Si fuera posible mejorar la colaboración entre las iglesias de la diáspora y las iglesias autóctonas en Europa, yo creo que podríamos ver un cambio radical en la situación en Europa. Ellos vienen con una pasión por el Evangelio, una fe, una confianza en Dios y una seguridad de que Dios los ha traído aquí con un propósito. Lo ven tan claro, pero son tan verdes a la vez a la hora de entender lo que es el contexto europeo. Si podemos juntar la comprensión de la realidad europea que tenemos entre las iglesias de Europa con esa pasión por el Evangelio que existe en las iglesias del mundo mayoritario, pues yo creo que podríamos ver grandes cosas en estos próximos años. Entonces, en cierto sentido, esa convicción incluso nos ha hecho cambiar la forma de organizar la conferencia lausana de la semana que viene. Es una forma coloquial de decirlo, pero no es lo mismo invitar a la fiesta que invitar a alguien a que organice contigo la fiesta. Y entonces, en esa conferencia lo que hemos intentado es no solamente ampliar la invitación a líderes del mundo mayoritario trabajando en Europa, sino incluirles en todos los comités, en toda la programación, en toda la planificación del evento, para que sea nuestro y no otra vez un caso de nosotros y ellos. Y yo creo que esto es una de las grandes cosas positivas que está pasando. No puedes ir a ninguna ciudad en Europa sin tropezar con una iglesia de la diáspora.
Sí, muchas veces no lo vemos, pero están allí. Y si existe una iglesia, si hay una comunidad significativa en tu ciudad de una etnia particular, casi seguro, pues habrá una iglesia allí también. Y otra vez os desafío, ¿has hablado con el pastor alguna vez? ¿Has intentado hacer una reunión conjunta alguna vez? Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar esas relaciones y colaborar. Para mí el desafío de la colaboración en el Evangelio de Filipenses 1 también trata de eso. Sí, es la verdad que muy interesante lo que comentabas. Me venía a la mente justo ahora, cuando hablabas de la diáspora, cuando fue la ola migratoria en 2015, que vinieron tantas personas desde Siria y refugiados, y la verdad que por una parte hubo reacciones de cerrarse a ello y por otra parte muchos que decían, es que Dios tiene esto dentro de sus planes, entonces está trayendo gente que va a revitalizar nuestras iglesias. Y a veces eso es lo que tenemos que darnos cuenta al ver las cosas que ocurren en nuestro mundo, que a veces nos pueden asustar, pues si las vemos desde la perspectiva de que Dios tiene el control, nos ayuda mucho a tomar una perspectiva positiva, creo yo. Bueno, aparte de esta reflexión, disculpa Jaime, yo quería preguntarte, y ya vamos a ir terminando, pero en el caso de España, y sabiendo que tú has estado aquí muchos años también y que conoces bien nuestro contexto, si tuvieras que señalar 2 o 3 áreas donde crees que la Iglesia debe centrar sus esfuerzos en los próximos años, digamos, en la próxima década, en la década en la que estamos ahora abriendo esta nueva era post-COVID, ¿qué áreas serían? ¿Cuáles señalarías? Bueno, el primero es relacionado con lo que acabo de decir. Yo creo que debemos construir puentes nuevas a las iglesias de la diáspora, entre las iglesias de la diáspora y las iglesias autóctonas de España. Yo estuve en España a principios de la década de los 2000, cuando llegaban cada año 1 millón de emigrantes, ¿no? que cambió radicalmente las iglesias. No se trata de llenar nuestras iglesias con tantos inmigrantes que ya no podemos alcanzar a los españoles. Tenemos que ser un pueblo de Dios que es capaz de llegar a ambos. Y creo que hay muchos retos a la hora de hacer esto. Es fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Pero creo que es parte de la respuesta de Dios para España este tema. La segunda cosa, creo, es darnos cuenta que estamos en una frontera misionera y dejar de mirar hacia el pasado, lastimándonos que las cosas no son como eran, y mirar al futuro con esperanza y fe. Es un momento, yo creo, en el cual el europeo está dudando como nunca de las respuestas seculares, del evangelio secular, de la política, de la economía, de la prosperidad y estas cosas. Ya la gente no traga eso. Entonces yo creo que es más sensible que nunca a una presentación de vida y de palabra del evangelio. Porque eso sí es una cosa que da una esperanza verdadera y que no desespera ni decepciona. Entonces, predicar y predicar. Y no tener miedo de predicar el Evangelio. A veces pensamos que la gente nos va a rechazar y por eso no predicamos. Yo creo que ha habido un cambio que nos da esperanza de que puedan escucharnos. Y tercero, yo creo que tenemos que fomentar la misión y la plantación de iglesias. Pero no es suficiente simplemente más iglesias como las que hay. Debemos hacer un esfuerzo para contextualizar, como dije al principio,
Muchas de las iglesias de España se plantaron en un periodo y han quedado allí en sus formas y en su manera de ser los líderes, muchos de la misma generación. Y es más iglesias y iglesias más misionales en ese sentido, más contextualizados para distintos grupos y también para las generaciones nuevas. Y ahí animaría a todos a leer también el informe que sacó el Comité de Movimiento Lausana de España el año pasado, la misionalidad de las iglesias evangélicas de España, porque eso también tiene mucho que ver con eso, con identificar lo que son las oportunidades, pero también enfrentando en cierto sentido es como un espejo para ver cómo es la iglesia. Y esperamos repetirlo dentro de algunos años y será muy interesante. Yo creo que va a ser casi único un estudio de este tipo hecho antes y después del COVID, que mide la diferencia que puede haber hecho la pandemia, incluso en la forma de entender lo que es la misión. Y entonces animaría a que leáis este informe. Pues muchísimas gracias, Jaime Memory, por someterte a esta batería de preguntas tan grande. Ya para terminar, no sé si quieres añadir algo que no pudieras incluir en el informe, algún aspecto que te gustaría reseñar, resumir de todo lo que hemos hablado, en fin, lo que quieras para despedirnos. Pues no, nada que decir, que solamente muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que es muy importante hacer ese tipo de reflexión en comunidad. A veces la gente me presenta como un experto en Europa y estas cosas. Yo digo, mira, si fuera un experto ayer, no lo sería hoy, porque está cambiando tan rápidamente y es tan dinámico el contexto nuestro, que hace falta que todos estemos pendientes. Entonces, lo que yo quiero hacer con el informe, más que decir la última palabra, es más bien la primera palabra de una conversación en torno a estos temas. Lee el informe, no vas a estar de acuerdo con todo. No voy a decir que me dé igual, pero es para que reflexiones y llegues a respuestas para tu contexto. Es una herramienta de trabajo, no es un informe que dice así es Europa en el año 2021. Bien, pues muchísimas gracias. Recordamos que pueden ver este informe en protestantedigital.com, también en inglés en Evangelical Focus. Y nada, agradecer de nuevo tu presencia, también a Daniel Ofkan, que haya estado participando en esta entrevista, y sobre todo a todos ustedes, sin los que, si no estuvieran aquí, pues no tendría sentido el haber hecho todo esto, que es con el fin de bendecirles y de estar como decía Jaime Memory, en este diálogo continuo de tantas cosas que tenemos que ir descubriendo juntos. Se despide de ustedes Pedro Tarquis, que Dios les bendiga.